La fe inquebrantable de Job, una historia de sufrimiento, soledad y redención. El hombre que lo tenía todo. Imagina por un momento tenerlo todo: salud, riqueza, una familia unida, el respeto de todos, y que, en un solo día, el cielo se desplome sobre ti. Así comenzó la historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba en el horno del sufrimiento. Pero esta no es solo una historia antigua, es un espejo de lo que tú y yo vivimos cuando el dolor llama a nuestra puerta. Job 1:1. Hubo un hombre en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La tormenta que cayó sin aviso. Job no recibió una explicación, no hubo advertencia. En horas perdió sus bienes, sus siervos, y lo más doloroso, sus 10 hijos. La Biblia dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Job 1:20. Pero luego, en medio del polvo y las lágrimas, pronunció palabras que resonaron en el cielo. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Hay momentos en la vida en que todo parece estar en orden. El trabajo va bien, la familia está unida, la salud se mantiene firme y el futuro parece prometedor. Y es precisamente ahí, cuando menos lo esperamos, que todo puede cambiar. Esta es la historia de un hombre que tenía todo y lo perdió todo. Pero lo más sorprendente es que aún en medio de su ruina, nunca perdió su fe en Dios. Como una madre recibe la noticia del accidente de su hijo, se derrumba, pero luego abre su Biblia y lee en voz temblorosa. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Job no negó su dolor, pero eligió confiar en la soberanía de Dios, como el salmista que gritó: ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Salmo 42:5. Job no era cualquier hombre. La Biblia dice que era perfecto e íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era bendecido con riquezas, siervos, tierras, salud y una gran familia. Pero más allá de eso, Job era leal a Dios sin condiciones. Cada mañana se levantaba y oraba por sus hijos, por si acaso habían pecado. No por obligación, sino por devoción sincera. En un mundo que idolatra lo material, Job adoraba a Dios simplemente porque Dios era Dios. La soledad del dolor invisible esposa de Job le decía muy dolida: ¿Aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Sus ojos, aunque llenos de angustia, mantienen un destello de fe. Job con voz firme pero débil: hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Job 2:10. Así como un hombre en quiebra escucha a su socio decirle: Dios te está castigando por algo. Él cierra los ojos y recuerda Isaías 55:8-9. Mis caminos no son vuestros caminos. Job no tenía respuestas, pero tenía a Dios. Como Jesús en Getsemaní, quien sudó sangre y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La verdadera fe no evita el sufrimiento, lo atraviesa. Los amigos que aumentaron el dolor. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron siendo como fiscales acusadores. Dios no castiga sin causa, insistían. Job 4:7. Job, exhausto, clamó: Compadecedme, amigos míos, porque la mano de Dios me ha herido. Job 19:21. Qué doloroso es que te juzguen en lugar de consolarte. Y Job, en su agonía, no maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Se sintió abandonado. No entendía, no veía, no escuchaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos de esos amigos que dicen que están con nosotros, pero que desaparecen cuando pierdes el trabajo, cuando estás enfermo, cuando les pides ayuda? O de esos amigos que, al verte en medio del caos,
Lejos de darte una palabra de consuelo, te dan un mal consejo o te llevan por caminos que te alejan de Dios. ¿O cuántos de nosotros seremos como los amigos de Job? ¿Cuántas veces hemos inducido a nuestros amigos a hacer cosas que no están bien? ¿O los hemos forzado a tomar ciertas decisiones o actitudes que no le harán bien a la larga? Job, a pesar del dedo acusador de sus amigos, seguía orando. ¿Cuántas veces has pasado por ese silencio divino? Cuando oras y no sientes nada. Cuando buscas a Dios y parece que no responde. Como cuando una mujer con depresión escucha a su pastor decir: si tuvieras más fe, estarías sana. Ella abre su Biblia y subraya 2 Corintios 1, 3-4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Job nos enseña que está bien cuestionar, llorar, pero no renunciar. Como Jeremías, que en medio de la ruina dijo: grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Refinados como el oro, Job dijo algo que retumba como un trueno silencioso. Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 23:10. El oro no se purifica con caricias, se purifica con fuego, y así también la fe. No se perfecciona solo con bendiciones, sino con lágrimas, rodillas dobladas y noches sin dormir. Cuando todo te va bien, es fácil decir: Dios es bueno, pero cuando lo pierdes todo, y aún así puedes decirlo, ahí es cuando tu fe brilla más que el oro. Hoy tal vez no pierdas tus ovejas o tus camellos, pero pierdes tu empleo. Te diagnostican cáncer, tu pareja te abandona, tus hijos se alejan, el dinero se acaba, tus sueños se rompen, y entonces te preguntas: ¿dónde está Dios? La historia de Job te responde: está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, está. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y en Isaías 43:2, Él promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el fuego, no te quemarás. Entiende que Dios habla en medio del caos. Dios dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado alguna vez a la mañana? Dios no le dio explicaciones, le reveló su grandeza. Job entendió que el universo no gira en torno a su dolor, sino al propósito eterno. Y entonces, humillado, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job nunca obtuvo una explicación. No sabía del diálogo celestial, solo sabía que sufría. Job, al darse cuenta de su pequeñez frente a Dios y sus planes para con él, dice la frase tan profunda donde reconoce con humildad que todo lo que él creía que era Dios no lo era realmente. Y Job respondió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Al fin él pudo ver quién era Dios, su Padre. Esa es la esencia del sufrimiento con propósito. No solo ver a Dios en teoría, sino experimentarlo en carne viva. Y Job comprendió que no necesitaba entender el porqué, sino confiar en el quien. Job mantuvo siempre esa confianza que a veces al verse en el torbellino flaqueaba, pero en el fondo de su corazón él sostenía: aunque él me matare, en él esperaré. Decía Job 13:15. Esa es la fe real, la que no depende de respuestas ni milagros visibles, sino de una confianza ciega, profunda y eterna. Como un sobreviviente de cáncer mira al cielo y susurra: no entiendo, pero me rindo a ti. Entonces Job se humilló, oró por sus amigos, y Dios lo restauró, el poder de no rendirse. Lo que más impacta de Job no es que haya sido restaurado, es que no se rindió cuando no tenía garantía de serlo. Él no sabía que Dios lo iba a bendecir al final. No conocía el final feliz. Aún así, decidió confiar. Es fácil ser fiel cuando tienes promesas claras. Difícil es serlo sin ver nada. Y eso es exactamente lo que hizo Job. Caminó a ciegas, por fe, tal como lo hizo Abraham cuando dejó su tierra.
tal como lo hizo Moisés cuando enfrentó al faraón, tal como lo hizo Jesús cuando sudó sangre en Getsemaní, la restauración y la lección eterna. Dios restauró a Job, pero no fue un final feliz barato. Fue la coronación de una fe probada como oro. Job 23:10. Como José, que dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. En la vida habrá momentos en los que sin previo aviso, el suelo tiembla bajo nuestros pies. Puede ser una enfermedad repentina, un divorcio inesperado, la pérdida de un hijo, el cierre de un negocio, la traición de un amigo. Y en medio de esa noche oscura, el silencio de Dios puede doler más que el problema en sí. Como cuando un padre creyente que perdió a su mejor hijo en un accidente, el dolor, la desesperación por tener una respuesta, por encontrar sentido, o el para qué a lo que pasó, se enfrenta contra la pared más dura, el silencio de Dios, que permanece como un espectador a veces años, pero el tiempo como bálsamo sanador lleva la calma, y es cuando ese mismo padre busca la forma de canalizar su dolor para ayudar a otros que están pasando por la misma tragedia. Es, en ese momento de oración, cuando reflexiona y dice: Dios usó mi dolor para sanar heridas ajenas. Y es ahí cuando la paz regresa, como ese amanecer espectacular que te abraza y aprendes a vivir sin dolor. Ahora eres capaz de consolar a otros, de contener sus lágrimas. Puedes dar esperanza porque saliste de esa cueva oscura, ya conoces el camino. Y es ahí cuando comprendes que tu hijo fue un instrumento que Dios utilizó para que tú fueras luz y consuelo para los demás. Si hoy estás en medio de la prueba, debes entender que Dios no es tu enemigo, aunque el dolor diga lo contrario. Tu fe no se mide por tu sonrisa, sino por tu capacidad de aferrarte en la oscuridad. El sufrimiento no es el final, es un puente hacia una fe más profunda. La fe no se mide por las bendiciones que tenemos, sino por la fidelidad cuando ya no tenemos nada. La paciencia no es resignación, es esperanza en medio del dolor. Y la lealtad a Dios es elegir confiar incluso cuando no entendemos el plan. 1 Pedro 1:6-7. Ahora por un poco de tiempo, sometidos a prueba, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Hoy, si estás en medio de una tormenta, recuerda a Job. No estás solo. Dios no te ha abandonado. Él está viendo tu fidelidad. Y cuando esta temporada termine, no solo saldrás más fuerte, saldrás transformado. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Hoy, tú tal vez estás pasando por tu propio capítulo de Job. No entiendes lo que ocurre, no ves salida. Pero si algo nos enseña este hombre, es que Dios no necesita explicarte el proceso para darte la victoria. Él no prometió que no habría dolor, prometió estar contigo en medio del dolor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Job venció, no porque no sufrió, sino porque no soltó la mano de Dios en la tormenta. Si en estos momentos estás pasando por el fuego, viviendo un momento difícil, en donde parece que todo está perdido, que todo lo que emprendes te sale mal, que la familia y amigos no existen, que la salud o el amor te han abandonado, donde la escasez, la pobreza te tienen al límite. Coloca en los comentarios: Señor, creo, pero aumenta mi fe, y verás que al final Él se levantará sobre el polvo, para mostrar que tu historia tenía propósito.